El alcohol transformó a mi papá en otra persona. Me llamo Karina. Nací en Jardín América, Misiones. En una familia de 7 hermanos éramos muchos. Éramos humildes. Pero en aquellos primeros años también éramos unidos. La casa siempre estaba llena de voces, de paso descalzo, de peleas pequeñas que se olvidaban rápido. Éramos una familia, o al menos eso creíamos. Mi papá era un hombre trabajador. Sabía ganarse el pan con esfuerzo y cuando estaba bien podía ser un buen hombre. Pero había algo que lo cambiaba por completo: el alcohol. Cuando caía en el vicio, dejaba de ser el padre que conocíamos. Se transformaba. Su voz se volvía dura, sus gestos violentos, y la casa entera parecía encogerse de miedo. Mi mamá era la de las que más sufría. Lloraba en silencio, aguantaba en silencio, a veces nos gritaba a nosotros, no porque tuviéramos la culpa, sino porque estaba cansada, agotada, rota por dentro. Nadie la apoyaba, nadie la defendía. Y yo, siendo tan chica, no entendía por qué el dolor tenía que esconderse. Recuerdo ir sola al jardín de infantes, nadie me acompañaba. Caminaba con esa sensación rara de sentirme invisible, como si no hubiera demasiado si llegaba o no. O entiendo que esa soledad fue una señal temprana de todo lo que vendría después. Un día mamá me llevó a la casa de mi abuela paterna. Yo era chica y no entendía bien qué estaba pasando, pero recuerdo cada imagen como si fuera ayer. Mi abuela y mi tía estaban ahí, mirándola. Mamá se arrodilló frente a ellas y suplicó ayuda. Suplicó esa palabra que me quedó marcada para siempre. Yo veía a mi mamá de rodillas pidiendo auxilio, mientras ellas la observaban sin compasión. Mi abuela y mi tía estaban ahí. Volvé con tu marido, le dijeron. Nadie la abrazó, nadie la sostuvo y nadie le creyó. Antes de irnos, mi abuela la llamó India. Esa palabra cayó como una piedra. Mamá se limpió la cara, se levantó y volvimos a casa en silencio. Yo no entendía todo, pero entendía lo suficiente para saber que algo muy injusto había ocurrido. Ese día aprendí que pedir ayuda no siempre garantiza ser escuchada. Después de todo eso, mamá decidió separarse de papá. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Nos fuimos a vivir 7 meses a la casa de mi abuela materna, doña Elena, en Colonia Primavera. Ese lugar fue un respiro. Había paz, había silencio del bueno, había naturaleza y cariño. Yo amaba ese lugar. Me sentía protegida, como si por fin el mundo bajara un poco la voz. Pero la tranquilidad no duró. Después de 7 meses, papá fue a buscar a mamá. Volvimos al Jardín de América y un poco después mi abuela paterna decidió enviarnos a otro lugar, General Urquiza. No sabíamos que ese cambio marcaría mi infancia para siempre. General Urquiza era todo campo, lejos de todo. La escuela quedaba a 3 kilómetros y lo caminábamos todos los días. No teníamos heladera ni luz eléctrica. Éramos tan humildes que el frío se combatía como se podía y la comida se cuidaba como un tesoro. Para conservar algo fresco, yo tenía que ir a buscar hielo a la casa de un vecino, cruzando un arroyo. Ese hombre era el panadero, pero los demás, un trabajador más del pueblo. Para mí fue el comienzo del infierno. Cada vez que iba a buscar hielo, él se aprovechaba de mí, me manoseaba, se masturbaba delante mío. Yo gritaba pidiendo ayuda, pero nadie me escuchaba, nadie veía. Me decía que no podía contarle a nadie, que si hablaba algo malo me iba a pasar. Yo solo era una nena, tenía miedo. A veces pedí que me acompañara mi hermano para poder zafar de él, para no quedarme sola. Tenía entre 7 y 10 años cuando viví ese calvario. 3 años que parecieron una vida eterna. Aprendí a callar, aprendí a soportar, aprendí a sobrevivir. Cuando regresamos a Jardín de América sentí alivio. Pensé que lo peor había quedado atrás. Estaba contento de no tener que volver a ver a ese hombre, pero el peligro no siempre está lejos. A veces vive dentro de la propia familia. El hermano de mi papá era otra persona con pensamientos sucios. Yo iba a cuidar a mi vieja abuela en bicicleta. Sabía que tenía que pasar rápido por su casa, muy rápido. Él me esperaba desnudo. Tenía un tacho con agua y lo tiraba para hacerme caer. Yo pedaleaba con toda mi fuerza. Por suerte nunca me caí. Después iba a casa, se paraba al costado y se tocaba. Así fue durante años, hasta que tuve 14 años. Su familia lo defendía. La mamá de mi papá lo defendía.
Decían que su hijo no era así, que yo inventaba cosas. Había testigos, pero no importaba. Nadie valía la pena. Aprendí que a veces la verdad no alcanzaba, cuando el silencio es más cómodo para los adultos. Una noche decidí tomar veneno, no quería seguir viviendo así. No pasó nada, ni siquiera eso. Lloré, recé, le pedí a Dios que me sacara de ese lugar, que me mandara lejos. Ya no quería vivir ahí. Entonces tomé una decisión de irme. Esa noche caminé unos 7 kilómetros a un pueblito llamado Hipólito Yrigoyen. Tenía una sed, me acerqué a un puesto de sandía y pedí agua. Me dijeron que no había. Me preguntaban por qué estaba sola a esa hora y no respondí. Me acosté bajo un árbol al costado de la ruta, del lado de la banquina. Dormí ahí sola, una nena cuidándose como podía. Al amanecer volví caminando a Jardín de América. Fui a la casa de una amiga, mentí para poder quedarme. Estuve más o menos una semana hasta que la policía me encontró. Les conté todo. No me tomaron declaraciones porque era una menor. Ese día me juré algo, que yo iba a ser policía, iba a ayudar a otras niñas. La policía me devolvió a mis padres. La gente decía que yo me había ido con un hombre. Mamá, para protegerme, decidió enviarme a Buenos Aires. Viajé 3 días en camión. El camión se rompió varias veces. El chofer era el marido de mi hermana. Llegué a Buenos Aires con 15 años. Viví con mis tíos, empecé a trabajar para una familia judía. Fueron muy buenos conmigo. Me cuidaron, me enseñaron cosas buenas. Y esa es mi triste historia.